Quien te habla es Omar Luque, diamante de la compañía. Y bueno, en esta oportunidad te voy a contar mi historia y estos poco más de 9 años de aprendizaje dentro de la compañía y cuáles han sido esos puntos de inflexión en mi negocio y en mi vida que hoy en día me hacen vivir un estilo de vida diferente, eh, con varios logros ya dentro de la compañía, pero sobre todo con plenitud. Y bueno, quiero arrancar iniciando contándote que hace unos días, haciendo una lectura, una de las cosas que a mí me encanta es leer sobre literatura. Yo leía un libro de un escritor peruano que decía que, ahí textualmente decía que la muerte de su madre había sido ese gran acontecimiento de su vida. Y yo soy totalmente convencido que en la vida de todos nosotros existen ciertos acontecimientos que marcan un antes y un después en nuestras vidas y que a partir de allí podemos hacer una revisión de lo que venimos construyendo y lo que venimos haciendo. Y en el año 2000, en febrero del 2000, mi mamá falleció. Yo en ese entonces tenía 14 años y creo que fue uno de los acontecimientos fundantes y decisivos en mi vida. Para muchos seguramente no saben, yo soy de Madre de Dios, soy de la selva de Perú. Estoy seguro que muchas personas se están conectando también del extranjero. Y te contextualizo. La selva de Madre de Dios hace 20, 30 años era un lugar pues casi inhóspito. Te comento, no había internet, no había teléfono, nos comunicábamos con esas radios que seguramente has visto en las películas de Rambo y terminamos diciendo cuape. Y en ese contexto mi mamá falleció, yo tenía 14 años, luego de una enfermedad de más de 5 años, y creo que allí yo tomé algunas decisiones. La primera es el hecho de tener madurez frente frente a la vida, porque un acontecimiento así te ayuda a tomar madurez desde el punto de vista del que nos comenta Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, en el que el nivel de madurez más bajo es el nivel pues de la dependencia, sigue la independencia y la interdependencia. Y definitivamente mi nivel de madurez en la interdependencia había crecido bastante, porque ya todo lo que hacía o dejaba de hacer, yo estaba totalmente convencido de que iba a afectar a la vida de otras personas y sobre todo a la mía. O sea, tener esa conciencia definitivamente me ha ayudado bastante. Además en ese entonces, como te decía, allá teníamos racionado la energía eléctrica, agua potable no había. Entonces, definitivamente ahí también los productos me han ayudado de una manera extraordinaria. Pero al no haber, digamos, estas distracciones que podemos tener en una ciudad, lo único que me quedaba a mí, tuve la suerte y la fortuna que mi abuelo había, había tomado prestados indefinidamente unos libros de cierta biblioteca y mi papá había comprado algunos libros. Entonces, en un lugar donde no tienes nada no tienes PlayStation para jugar y no tienes una serie de artilugios, lo único que te queda es leer, ¿no? Y eso es lo que hice, empecé a leer mm, y creo que en ese punto inicial considero que la educación para mí ha sido fundamental. Entiendo que la educación en este negocio hace que definitivamente tengas un negocio próspero o simplemente tengas un negocio más. Y creo que a partir de ese acontecimiento de la muerte de mi madre, le puedo sacar estos aprendizajes que me han servido a lo largo de mi vida. Y bueno, cuando uno quiere avanzar en la vida, te indican que hay que ir a una universidad y hay que escoger una carrera profesional. Y eso fue lo que hice, y a mí me encanta que haya sido así.
porque yo también estudié economía, también soy economista, y me costó bastante levantar la carrera, déjame decirte, porque buena parte de mi educación la tuve que costearme yo mismo, tuve que ver por mí mismo, y definitivamente eso también te lleva a un nivel de madurez distinto. Y gracias a mi esfuerzo, una vez culminada la carrera, no tuve mayores inconvenientes para poder seguir, para empezar a trabajar. De hecho, que me fue bastante bien. Como yo siempre digo, yo inicié con salto de garrocha y con patada voladora en mi vida profesional, porque me había preparado para eso, porque sabía que mi única esperanza para salir de donde yo estaba, para buscar un mejor futuro, estaba por ahí. Y qué duda cabe, así fue. Yo he participado en la actividad privada, en la actividad pública, acá en mi país, en distintos campos, y estoy totalmente convencido de que lo hice bastante rápido, y me fue tan bien que a los 23, 24 años ya tenía puestos de mucha responsabilidad, ya había asumido jefaturas, ya había asumido una serie se puede decir, de cargos y puestos que normalmente toman un poco más de años a las personas. Y eso para mí fue muy gratificante, porque un joven pues que sale de una universidad y al año, 2 años ya está ganando entre 2.000 y 3.000 dólares por mes, ayuda bastante y te hace sentir bastante bien. Y sin embargo, ese hecho de hacerte sentir bien también te lleva a algo que cuando no estás preparado se presenta, que es el ego. Yo empecé a tener ego, me empecé a ir muy bien, tan bien que empezaba a trabajar 10 horas, tan bien que empezaba a trabajar 12 horas, tan bien que empezaba a trabajar 15 horas y tan bien que empezaba a trabajar 18 horas. Pero en ese periodo de trabajar tanto, necesitas ponerte a repensar, pero a veces la vida es tan rápida que lo dejas de lado. Y yo había olvidado algunas lecciones, había olvidado o estaba olvidando de dónde había venido, estaba olvidando mis orígenes y creo honestamente que me estaba envaneciendo. Y me di cuenta que tenía más de 10 kilos de sobrepeso, tenía problemas serios para dormir, estaba medicado con clonazepam y otras pastillas más que no voy a mencionar para no hacer ninguna publicidad, porque tenía serios problemas para dormir. Entonces dormía a las 3, 4, 5 de la mañana, entraba a trabajar a las 7, 8 de la mañana, imagínate. Entonces, ese desequilibrio en mi vida me había llevado a tomar estas pastillas, primeramente. Segundo, eso me había generado problemas gástricos, porque tomar pastillas te genera ese tipo de problema. Entonces tenía que tomar otro medicamento más. Y el tomar ese medicamento más me había generado alergias y esas alergias me habían llevado a tomar otro medicamento más. Y ha sido, y era como una carrera, ¿no? Era como una carrera, era la siguiente pastilla, era lo siguiente que necesitaba para estar bien o para aparentar estar bien. Y fue un momento en el que yo me puse a pensar, tenía 26 años, me puse a pensar seriamente, si a los 26 años no he podido consolidar mi vida emocional, no he podido, no puedo llevar mi salud física como tiene que ser, laboralmente me está yendo bien, pero creía que me podía ir mejor, financieramente quería un siguiente nivel, y si a los 26 años no podía construir eso, imagínate construir una familia. Ahora, imagínate construir una familia en plenitud. Entonces, esas variables me daban vuelta a la cabeza. Me daban vuelta a la cabeza y volví a hacer lo que ya sabía hacer. Volver a buscar, volver a leer. Yo ya para ese entonces ya había participado del sistema financiero, tenía experiencia, sabía cómo funcionaban los negocios, ya había quebrado un negocio y definitivamente eso a mí me llevó a tomar ciertas decisiones. Y la primera decisión que yo tomé en ese momento fue la de buscar un negocio que me permita mejorar mi situación. Entonces definitivamente tenía que cumplir una serie de variables. Y fue allí que se presentaron las redes de mercadeo
tuve la fortuna de que fuera Fusion, porque efectivamente, o sea, Fusion cumplía con las variables que yo necesitaba para que mi negocio o para que mi vida pase a un siguiente nivel. Y esas variables justamente es el multicrecimiento, porque podía ganar dinero adicional trabajando a medio tiempo, haciendo las actividades a medio tiempo, podía, podía mejorar mi salud. De hecho, desde el primer día que yo entro al negocio, consumo el No Estrés, y es un producto que siempre me ha hecho bien. Hasta el día de hoy lo sigo consumiendo. Y he dejado la prescripción médica. Definitivamente también esto ha pasado por los ojos de un profesional, pero eso ha sido a raíz de la fidelización con los productos. Entonces, esa parte hay que tenerla súper clara y siempre en gratitud con la compañía. Y bueno, y voy a hacer voy a hablar un poco más amplio de la salud emocional, porque desde niño, por la familia de donde vengo, tenemos un valor un aprecio muy grande por los valores familiares. Nosotros somos pro familia, siempre hemos querido, yo siempre he querido tener una familia. No es muy usual eso, o no es muy usual en estos tiempos, pero como hay un libro que no te lo quiero recomendar, simplemente lo quiero citar, que es de Federico Nietzsche, que se llama El Anticristo, y en una parte dice, el desierto avanza, ay de quien en su alma alberga desiertos. Y, y yo creo que estamos en una especie de desertificación global. Si bien es cierto, la tecnología ha avanzado tanto, la medicina ha avanzado tanto, pero simplemente hay que voltear sin ánimo de ser crítico ni nada por el estilo, pero ver que los valores familiares y los valores personales se han venido al piso. Y yo, como te digo, desde niño, justamente por la formación emocional, moral y religiosa que había tenido, tenía claro el valor de la familia, pero sabía que para tener una familia tenía que tomar una decisión, la decisión de ejercer una paternidad responsable y además la decisión de ser un esposo correcto. Y bueno, y en el negocio, yo conocí a mi esposa, muchos la conocen, para los que no la conocen es Isolina Peña. Yo me conocí con ella en una presentación. Como yo siempre cuento la verdad, ella tiene una versión distinta, pero te voy a comentar cómo ha sido. Ella vio en mí, evaluó todas las variables y decidió casarse y yo le hice caso. Después de 7 meses de relación, nos casamos. Y hoy en día tenemos más de 8 años de casados, habiendo transcurrido una serie de retos como cualquier matrimonio, pero yo creo que cuando uno toma la decisión de formar una familia y educarse además en esos ámbitos también. Y la compañía tiene un plan de desarrollo emocional, de desarrollo educativo y de liderazgo brillante. Yo te quiero recomendar que te puedas unir a este plan de desarrollo con conciencia para que después puedas incluso disociar, ¿no? Esos son los pasos, por ejemplo, que están en el libro Los secretos de la mente millonaria para aprender nuevos conocimientos. Entonces, esa parte de mi vida creo que ha sido la parte más gratificante que me ha dado el negocio. Alguna vez un amigo me dijo hace un par de semanas, oye Omar, ¿y cuándo te vas a retirar de Fusion? Yo le dije, jamás. ¿Cómo podría retirarme de una compañía a la que le debo tanto, a la que le tengo tanta gratitud? Me ha dado, dentro de Fusion he conocido a mi esposa, haciendo Fusion han nacido mis 2 hijos. Y yo soy muy creyente de las lecciones que te da la vida. Yo te comentaba que en el año 2000 mi mamá había fallecido y mi primera hija nació justamente después de 15 años del fallecimiento de mi mamá. Y yo siento que la vida me ha devuelto la posibilidad de amar una vez más a otra mujer en mi vida. Y la he amado tanto como seguramente he amado a mi madre. Y después tuve se puede decir, la suerte, la dicha de tener a mi hijo. Esto fue en el año 2018. Voy a tomar un bocado de nuestro producto porque cuando hablo de mis hijos me pongo un poco sentimental. Y en 2018 ocurrió
otro momento muy complicado en mi vida, muy retante, porque ya mi abuelo, que tenía más de 100 años, que consumía los productos, pasaba por un mal momento de salud. Mi esposa estaba embarazada del segundo bebé y mi abuelo falleció, pero como es la vida, a los meses nació mi hijo. Entonces, la vida siempre tiene esos equilibrios. La vida es como un balance general, es como un principio de partida doble, y los contadores me entenderán mejor, pero quiero que entiendas que la vida siempre te va a poner en las situaciones y los lugares que te mereces, pero que también te llevan a cierto aprendizaje. Y mi hijo nació y ha sido también ese reemplazo de un hombre más para poder amarlo, para poder quererlo y en plenitud. Como te digo, en plenitud, ya para este entonces nosotros ya habíamos construido un negocio interesante, pero todavía no éramos diamantes. Y fue justamente en octubre de 2018 que yo tomé la decisión junto a mi esposa de hacernos diamantes, porque ya había pasado cierto tiempo en el negocio y a mí me hubiese encantado que mi abuelo me vea diamante, pero no se dio la posibilidad. Pero dije, no voy a esperar que nadie más se muera para hacerme diamante. Y empezamos a construir el negocio. Como yo digo, sacamos el diamante negro, que es la calculadora, con cuántas personas contábamos, qué debíamos hacer, cuántos productos necesitábamos sacar, cuántos productos, qué líder X necesitábamos relanzar. Y eso es lo que hicimos. Y así nos hicimos diamantes. Luego de más de 3 meses de tomar esa decisión, o sea, fueron 12 semanas de trabajo. Y a partir de ahí, toda nuestra vida empezó a cambiar, los números empezaron a mejorar. Ya yo tuve la fortuna y la suerte, digo suerte porque también hay un componente de trabajo, yo creo que la suerte siempre va amarrada al trabajo, de haber podido vivir del negocio ya hace buena cantidad de años, y para ese entonces ya vivíamos del negocio, pero queríamos vivir mejor. Y hay una frase en el libro de John Maxwell, ¿no? Que es en el libro Desarrolla Líder, que está en usted, que dice, que te la voy a citar textualmente. Los líderes raras veces son tomados por sorpresa. Se dan cuenta de que el puñetazo que le ha derribado no es el más duro, sino el único que no vieron venir. Y lo que no se vio venir, o lo que muchos no vieron venir, o lo que muchos no vimos, fue yo le llamo justamente el punto de quiebre entre el mundo antiguo y el mundo actual, que fue la declaratoria de pandemia del año 2020. Si bien es cierto, es una variable que no está en nuestras manos, pero ya como compañía, ya como estructura, teníamos creo que dos variables a favor. La primera es que ya estábamos entrando en temas tecnológicos, habíamos mejorado toda nuestra plataforma tecnológica, tanto los sistemas de reparto, y además, dentro de la compañía, nosotros hemos aprendido un valor que se llama la resiliencia y la adaptabilidad. Entonces, con esos dos valores hemos podido enfrentar este momento tan complicado, tan retante que fue la pandemia, por así decirlo. Y definitivamente ha sido un momento bastante de mucha reflexión. A mí no solamente puedo decir, me tocó la pandemia, ¿no? Me tocó la pandemia con unos retos internos, me tocó la pandemia con unos retos en el equipo, me tocó la pandemia con equipos en expansión y nuevos, me tocó la pandemia con una serie de variables, incluso personales, que hicieron que el impacto sea mayor. Pero como ya tenía, como te recuerdo que ese acontecimiento del año 2000 ya me había llevado a aprender a reflexionar y a la madurez, es que una vez más reflexionamos y tomamos ciertas decisiones para poder dinamizar una vez más el negocio, pero con estas nuevas variables, porque la pandemia y los cambios han venido para quedarse. Entonces, si se van a quedar, no podemos seguir con las mismas variables que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Justamente por eso las variables se llaman variables, porque varían. Si no variarían, se llamarían principios. Entonces, estas variables han variado, pero lo que sigue incólume son los principios. Y los principios son muy sencillos. Hay algunas cosas que en el negocio nunca van a cambiar. Por ejemplo, el hecho de vender. O sea, nunca va a cambiar. Necesitamos vender. Tenemos un negocio de distribución de bebidas y necesitamos salir a vender. Nosotros vendemos
literalmente todos los días. Todos los días siempre hay ventas en nuestro negocio, ventas personales, y lo hago por un tema no solamente de ingresos, sino también de responsabilidad, porque solamente si yo salgo a hacer las cosas y empiezo a distribuir mis bebidas, puedo decirle a un socio nuevo con toda la coherencia de que efectivamente sabemos cuáles son estos pasos para hacer el negocio. Eso nunca va a cambiar. El hecho de patrocinar nuevas personas nunca va a cambiar. Es más, por eso nosotros en el negocio tenemos 5 conductas. No son una, ni dos, ni tres, son 5 conductas. Y es importante seguir estas 5 conductas, que son principios fundantes iniciáticos para poder tener resultados importantes en el negocio. Y en cierto modo, cuando tú encarnas estos principios y estas actividades, lo que vas a hacer es entrar en lo que se llama hábito. Y ese hábito te va a llevar, como decimos a veces, muchas veces, en vender en automático. Hoy en día tenemos incluso un sistema de distribución y fidelización de los clientes que incluso los puedes poner en autoenvío y les puede llegar mes a mes, pudiendo tener ingresos residuales desde el saque. Además de eso, podemos construir una organización que pueda facturar semana a semana y poder vivir de eso en libertad financiera, porque nosotros hemos ingresado al negocio para tener libertad financiera, porque si solamente fuera a ganar dinero, si solamente fuera a seguir con lo mismo, mejor me quedo en lo que tenía antes. Entonces, para mí el negocio ha sido justamente eso. Y yo te quiero, ya para ir terminando esta historia, quiero comentarte que te dije que a mí me encanta la literatura, y hoy en día, luego de 9 años de construcción, o más de 9 años de construcción, estoy cumpliendo otro sueño. Nosotros, hoy particularmente yo, siempre he tenido el sueño de dedicar buena parte de mi vida al tema cultural, al tema académico, sin que eso necesariamente afecte mis actividades en el negocio, primeramente, y segundo, siento que también es el aporte que yo hago a la sociedad, de esta sociedad que particularmente a mí me ha dado tanto. Y hace un tiempo nosotros decidimos lanzar un espacio, ¿no?, de manera personal, que bueno, tenemos una página con mi esposa y ahí tenemos contenido cultural y también contenido de emprendimiento, justamente para empezar a dejar un legado, no solamente en el negocio, sino también en la sociedad, porque creo que es nuestra responsabilidad impactar donde estemos. Como decía cierto filósofo, las personas que tienen la chispa, esa chispa de querer educarse, de amar el conocimiento, son como faros. Y dentro de todas mis fortalezas y debilidades, una de mis fortalezas justamente es la facilidad para aprender y adentrarme en muchos conocimientos que podrían ser un poco complicados, pero justamente este es uno de mis sueños, y es uno de los sueños que estoy cumpliendo. Por eso tengo un espacio que se llama La Belleza de Pensar, en el que puedo hablar desde Platón hasta Kiyosaki, y hacemos justamente ese aporte, ¿no?, para mejorar aún más nuestra trascendencia, porque necesitamos construir un negocio próspero, un negocio que nos dé un cheque semanal. Yo no recuerdo cuándo ha sido la última semana que he dejado de cobrar el negocio. Creo que todas las semanas que he entrado en el negocio, desde la primera semana he cobrado. Yo recuerdo que en mi primer mes yo ya tenía cerca de 30 personas en mi organización, porque hicimos lo que nos dijeron que teníamos que hacer. Pero en este punto del negocio, hemos decidido seguir construyendo el negocio con muchas más ganas. De hecho, después de esta transmisión, tengo algunas reuniones de negocio, ¿sí? Y algunas reuniones para hacer algunas explicaciones con las herramientas para explicar el tema de los productos. Y hay un poema que me encanta, que es un poema del escritor Borges, que dice: ¿dónde está la memoria de los días que fueron tuyos en la tierra y tejieron dicha y dolor y fueron para ti el universo? El río numerable de los años los ha perdido. Eres una palabra en un índice. Y yo no quiero ser solamente una palabra, ni solamente ser parte de un índice. Quiero ser un texto, quiero ser recordado por haber ayudado a muchas personas desde su posición, desde sus trincheras, entendiendo que no todos van a hacer el negocio. Es más, que no todos tienen que hacer el negocio. Es más, sería peligroso que todos hagan el negocio. Entonces, este negocio, y siéntete afortunado, es para las personas que creo que cumplen tres requisitos. La primera es que quieran genuinamente mejorar. La segunda es que quieran genuinamente mejorar
y ayudar a mejorar a otras personas. Y lo tercero es que quiera mejorar, ayudar a mejorar a otras personas y además querer dejar un legado tanto financiero como emocional. Estamos viendo que el mundo está cambiando, el mundo tiene dolores de parto y vemos que esta pandemia ha acabado con la vida de muchas personas, pero nosotros tenemos la posibilidad no solamente de mejorar la salud, sino de dejar un patrimonio financiero, además de un legado emocional. Ya para cerrar, simplemente quiero agradecer a la compañía y a toda la organización por haberme permitido emprender en Fusion, por dejarme seguir emprendiendo en el negocio, creciendo día a día y sobre todo siendo un padre y un esposo pleno. Y cuando eres padre y esposo pleno, también vas a ser un mejor hijo, vas a ser un mejor hermano. Y prueba de ello es que hace 2 semanas hemos podido cerrar. Después de 9 años, mi papá ha entendido el negocio y hemos cerrado un nuevo rango, que es el rango líder X. Que tus papás, que tus familiares empiezan a cerrar nuevos rangos, créeme, no tiene precio. Y a veces, y es todo un reto como hijo empezar a guiar no solamente a tus familiares, sino a tus padres, pero porque sabemos que tenemos algo mejor para ustedes, porque Fusion justamente puede ser esa herramienta mejor para mejorar nuestras vidas. Por eso el eslogan se llama Mejoramos tu vida. Muchas gracias. Contigo estuvo Mar Luque.